Esta historia no trata sobre la famosa novela mexicana, ni mucho menos se trata del conjunto de cumbias. Guadalupe es una de las tantas selecciones que aún no cuentan con el beneplácito de la FIFA para formar parte de sus competiciones oficiales. Sin embargo, CONCACAF ha sido la única institución que le ha permitido jugar y competir en sus torneos más importantes. En este video recordaremos el paso de esta pintoresca selección en la Copa Oro 2021. Comencemos. Amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Tengo el gran placer de presentarles una historia bastante peculiar, exótica, pero a la vez muy interesante. Recomiendo que se queden hasta el final. Si no conocen mi canal, les recomiendo que lo hagan porque tenemos videos bastante interesantes para todos ustedes. También les dejo mis redes sociales en donde me pueden seguir. Les dejo mi Facebook en pantalla, mi Twitter en pantalla, una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba, y les dejo mi Instagram para que me sigan y me hagan todas las sugerencias que ustedes quieran. Sin más que decir, arrancamos con esta historia. Guadalupe es un territorio de ultramar francés localizado en el Caribe. Sus dos islas más importantes adoptan la forma de una mariposa y en ellas se concentra la mayoría de la población. La capital de este territorio es Basse-Terre y sus ciudadanos son considerados como franceses, dada la situación política actual de Guadalupe. Por otro lado, en la cultura popular del archipiélago, Guadalupe es denominada como Guada. Ante la llegada de diversas potencias colonizadoras, Guadalupe era conocida como Caruquera, que significa la isla de las bellas aguas. En 1493, Cristóbal Colón, junto con sus hombres, desembarcó en las islas, convirtiéndose en el primer europeo en avistar y en llegar a esas tierras. El nombre actual de Guadalupe proviene del propio Cristóbal Colón, para honrar a un monasterio español al que solía frecuentar desde su primer viaje a las Américas. El archipiélago se denominó Santa María de Guadalupe de Extremadura y formó parte de la corona española por 130 años. Compañías tabacaleras provenientes de Francia fueron quienes iniciaron de forma formal la colonización del archipiélago. Los primeros años de dominio fueron complicados e inciertos, gracias a las hambrunas. Los nativos, en aras de ayudar a los franceses, les proporcionaban alimentos y víveres. Sin embargo, la ambición y la codicia de los colonizadores provocaron el descontento de los isleños. La destrucción del patrimonio de la isla por parte de los colonos provocó una serie de enfrentamientos cruentos que terminaron por diezmar y de desterrar a los caribes que aún habitaban Guadalupe. Por otro lado, el negocio del tabaco fue un rotundo fracaso para los intereses franceses de expandir sus dominios, y la esclavitud se convirtió en la única alternativa para sostener una economía en ruinas. Con el correr de los años, se dejó completamente el negocio del tabaco para incursionar en la plantación de caña de azúcar. Debemos destacar también que Guadalupe fue objeto de innumerables incursiones por parte de otras potencias. For slaves, life on a slave ship during the Middle Passage was a nightmare. Even crew members were shocked by the conditions in the slave holds. Although the transatlantic slave trade, the bringing of slaves from Africa to the Americas, was abolished by U.S. law in 1804, some traders chose to ignore the law. They continued to capture Africans and transport them across the Atlantic. Entrando de lleno al siglo XX, los franceses comenzaron a conceder muchas más facilidades para consumar la autonomía de los guadalupeños. Sin embargo, el descontento social en el territorio fue creciendo de forma vertiginosa. Los salarios de Guadalupe no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas de la población y, por ende, la ola de protestas a lo largo y ancho del territorio no tardó en estallar. El gobierno francés, por muchos años, reprimió con dureza estas protestas. Hasta la fecha existe una constante inestabilidad política y social en Guadalupe, a pesar de los numerosos intentos de apaciguar los principales problemas que acarrea el territorio actualmente. Ya que conocimos el contexto histórico y social de Guadalupe, aunque sea una pinceladita, ahora tengo el honor de dejarlos con uno de los exponentes más importantes del fútbol champán, un hombre de ribetes mayores. Sin más que decir, los dejo con mi hermano Goncris. Adelante. En el ámbito futbolístico, Guadalupe fundó su selección en los inicios de los años 30 y su primer encuentro internacional, entre comillas, fue frente a su vecina Martinica, en donde se comieron una monumental goleada de 6-0. A partir de ese momento, la rivalidad creció hasta consolidarse como una de las más importantes del Caribe. A medida que fue transcurriendo el tiempo, muchos jugadores guadalupeños forjaron sus carreras en los principales clubes de Francia. Algunos de ellos llegaron a formar parte de la selección francesa, como el caso de Jocelyn Angloma, quien terminó jugando también
para Guadalupe y el legendario Lilian Thuram. Por otro lado, en el 2006 se inició un arduo proceso de repatriación de varios jugadores de raíces guadalupeñas para conformar una generación que fuera capaz de competir en lo más alto de la CONCACAF, tomando en cuenta que hasta la fecha pues Guadalupe no pertenece a la FIFA. Tras una histórica e inesperada clasificación a la Copa Oro del 2007, Guadalupe tenía enfrente de sí la gran oportunidad de dar el gran golpe. La selección de Guadalupe estuvo en el grupo A junto a Canadá, Haití y Costa Rica. Todos esperaban que Guadalupe fuera la clara víctima de ese grupo y muchos daban por hecho de que, pues como era debutante y una selección que ni siquiera está afiliada, pues se comería unas cuantas goleadas ricas. Pero no, todo resultó ser bastante diferente a lo que se esperaba. En el arranque y en el debut oficial de Guadalupe en la Copa Oro de la CONCACAF, pues fue normalito, empató frente a los haitianos a un gol. El encuentro no tuvo demasiadas emociones, pero al menos ellos con todas sus limitaciones pudieron sacar el puntico, o sea, bien ahí. To shake loose and play it up top. Long feed left side. Here comes Haiti on the tack. Will they get the call? Yes, indeed. Penalty kick. That's the play. Grandel looks on. Here he goes. 1-0 Haiti. Space now, left side. This is Cominguez racing forward. Cominguez cross. Fist on goal! Cedric Fiston brings it out of midair and gobbled out of midair by Frank Grandel. That might do it, and indeed it does. El segundo encuentro fue surrealista. Guadalupe derrotó a una de las selecciones favoritas del grupo, Canadá. Los guadalupeños dieron el primer batacazo de la Copa Oro con una impensada, inesperada y asombrosa victoria por 2-1. Esta selección está a puntico de clasificar a la siguiente ronda, o sea, algo inesperado. Long shot by Angloma, goal! Oh, Sutton got caught out, 1-0 out of nowhere. Guadalupe strikes first, and that's the savvy veteran Angloma who puts it in. Plays it back for Ye, top of the box, onside for the Canadians, shot by Burma, score! It deflected off Grandel, and just like that, the Canadians equalize. Now, on the attack, drive from long range, goal! Once again from long range, Sutton gives it up. David Florimall with the goal for Guadalupe on the ball. That will do it. It is all over at the Orange Bowl. A newcomer to the Gold Cup, Guadalupe remains undefeated in Group A. El tercer partido fue ante los Ticos, y aunque suena increíble, estuvo demasiado peleado. Incluso a Costa Rica le costó horrores ganarle a Guadalupe porque apenas le pudo marcar un gol. Centeno strikes it, long range, goal! Walter Centeno off a free kick. Put it inside the right post. That's his third goal of the tournament. Guadalupe dejó sensaciones fantásticas y a la vez sorprendentes para ser una selección completamente desconocida en el mapa futbolístico. Y bueno, los caribeños lograron la hazaña. Se colocaron como mejores terceros y pasaron a cuartos de final con 4 puntos. En los cuartos se produjo uno de los triunfos más insólitos en la historia de la CONCACAF. Guadalupe, como veníamos diciendo, un equipo limitadísimo que no reconoce ni la FIFA y que todos esperaban que fuera la víctima, fue capaz de eliminar de la competencia a Honduras. Una victoria por 2-1 hizo posible que Guadalupe, por primera vez en toda su trayectoria como selección, pudiera acaparar las miradas de toda la confederación. Dejan abandonado al jugador, le dan tiempo y distancia para que saque ese centro y luego se dan el lujo de dar un pase de cabeza dentro del área. Sí, bueno, más adelante vamos a ver estos goles ya. Y este es el otro, y casi de la misma forma, solo que ya de forma directa nos anotan el segundo en 5 minutos y Honduras con ello es suficiente para... Sí, esos cambios de velocidad que hace y luego el centro. No es fácil ir en velocidad y sacar ese centro. Y con la marca ahí. Sí. En la ronda semifinales, los guadalupeños se enfrentaron a México en la ciudad de Chicago. El partido fue un sufrimiento total para los mexicanos, o si no que me lo comente Davingax. Y pues a raíz de la falta de definición, que mi televisor antiguo tiene más definición que ellos, y pues también de lo buena que fue la defensa de Guadalupe, pues costó bastante. Los caribeños vendieron demasiado cara la derrota al conceder un solo gol. De esta manera, Guadalupe, que recordemos era una selección debutante, concluyó de manera perfecta su paso en la primera Copa Oro como semifinalista. Guadalupe estaba creciendo bastante en la zona del Caribe y prueba de ello fue la gran clasificación a la Copa Oro 2009, o sea, lo hizo consecutivamente. Los guadalupeños estaban viviendo una época de esplendor sin precedentes en su historia, nadie se lo esperaba. Los flamantes Grada Boys, como se hacen llamar, fueron emparejados junto a México, Nicaragua y Panamá en el siguiente torneo. El grupo le brindaba a Guadalupe ciertas áreas de oportunidad para al menos clasificar como mejor tercero, ya que Nicaragua era el rival más accesible y el más salado, y a comparación de Panamá y México pues el más fácil. Nadie contaba que los guadalupeños
guadalupeños nuevamente arrasarían en aquella edición. Su debut fue en la ciudad de Oakland frente a su similar de Panamá. Las quinielas se volvieron a romper gracias a una gran victoria sobre los canaleros por 2-1. Guadalupe se estaba colocando como clara favorita a clasificar a la segunda ronda, y aunque cueste mucho creer, la escuela francesa con la mayoría de jugadores que se formó estaba dando resultados formidables. Pues yo lo creo. Permite un juego fluido de ningún. ¡Cuidado, la dejaron! ¡Gol! ¡Gol! Guadalupe, qué gol en la saga de Panamá. ¡Gol! ¡Hombre! ¡Cañonazo! ¡Gol! ¡Espectacular! ¡Golazo! ¡Gol de Guadalupe! Luchando, buscando, pero ven. El balón apenas llega. Ahí está Blas Pérez. El contrarremate y el gol. Cayó el gol de Panamá. Ahora sí se va a poner bueno. El árbitro silba el final del partido. En la segunda fecha, como se veía venir, le ganaron a una selección que no gana ni una rifa, a Nicaragua obviamente por 2-0, y pues con mucha facilidad pues sellaron su clasificación a los cuartos. Los guadalupeños dominaron completamente una escuadra de Nicaragua que no se atrevió ni a meter las manos. Capué la mete al centro, gol. Aquí viene Guadalupe, Tengo un video en mi canal hablando pues de esta maldición de Nicaragua que nunca gana en la Copa Oro. Si les interesa verlo, pues supongo que David Gags lo va a recomendar en una etiqueta. Nuevamente, guadalupeños mexicanos se vieron las caras en la Copa Oro. Guadalupe, dentro de sus posibilidades, intentó desesperar a México, pero finalmente la derrota llegó con un 2-0 final, que al final no pasó nada, los caribeños seguían con vida. Además, la derrota era bastante esperable, obviamente. Bastante flojo para Torrado. ¡Gol! Pablo Barrera, 39, contando el centro, el remate y el gol. Guadalupe clasificó como segundo de grupo con 6 puntos de 9 posibles. Muy bien. Pero la cruda y triste realidad despertó el sueño de Guadalupe y pues ya no había más Rosa de Guadalupe. Esta se fue, porque gracias a una tremenda goleada propinada por Costa Rica, un 5-1, terminó con su cuento de hadas. Y pues con el rendimiento impresionante que estaba mostrando Guadalupe en la Copa Oro. Esto apenas a los 3 minutos. Un gol que seguimos recordando y valorando. Y otra asistencia de Armando Alonso para Álvaro Saborío, que ha estado inspirado el día de hoy. Buenas acciones ofensivas. Esta es una jugada primorosa, definida extraordinariamente. Yo creo que la de Costa Rica queremos ver muchas veces. El Tigre de superar a Pablo Herrera, el centro y Alphonse después de que se descolgó Clavier. Recuerden que Saborío había perdido el balón arriba. Saborío, el autopase y la definición. Minuto 26 del segundo tiempo. Saborío consiguiendo su segundo. Froilán Ledesma, muy clarito, venía fresco. Había llegado de cambio Froilán y se la tocó a otro relevo, Pablo Herrera. Pese a la derrota, al igual que en la edición pasada, Guadalupe dejó gratas sensaciones y la colocó como una selección de proyección en CONCACAF. Pero todo lo que sube en algún momento tiene que bajar y Guadalupe aterrizó a la tierra de la manera más dolorosa en la edición del 2011. Todo tiene su final y los guadalupeños lo saben a la perfección, ya que pues para estas alturas los que pudieron brillar en el 2007 y 2009 estaban ya terminando sus carreras. Guadalupe en la Copa Oro 2011 estuvo junto a Estados Unidos, Panamá y Canadá. El arranque en la edición de la Copa Oro 2011 se produjo en la ciudad de Detroit frente a los canaleros. El encuentro tuvo de todo, incluso Guadalupe tuvo bastantes momentos de lucidez, pero Panamá pues terminó resolviendo el partido con un 3-2 a su favor. Allá va Machado al área para Tejada, la bajó, la tiró. ¡Gol! Matador, amague, la tiene, Tejada, tiró. ¡Gol! Viene Gabriel, tiró. Ataca Guadalupe, pelota en el área, cuidado, salió Penedo, portería vacía, el tiro, gol de Guadalupe. Florival Almedo, viene el tiro, portería y posición, gol. Canadá buscaba venganza tras la humillación del 2007. Decidió tomar justicia y se vengó de Guadalupe al apenas vencerlos por un gol. Los caribeños empezaban a remar contracorriente para al menos tener la oportunidad de volver a clasificar como mejor tercero. Pero es que su siguiente rival era Estados Unidos y pues obviamente estos no iban a permitir que una selección que ni siquiera reconoce la FIFA los venciera.
así le da la victoria a Canadá, su primera victoria en el torneo. En tan solo 10 minutos del partido todo se resolvió para USA y la sentencia de muerte se terminó de consumar para Guadalupe. Los caribeños pelearon pero fueron pataditas de ahogado. Intentaron buscar el partido pero no pudieron, les faltó mucha jerarquía que pues es la que se necesita para derrotar a un equipo tan superior en el papel como Estados Unidos. Tremendo bombazo, pero a partir de aquí mire lo que sucedía en el partido. De aquí nos vamos al minuto 23. Carlos Bocanegra va a avanzar, lanza el servicio para la cabeza de Clint Dempsey, que fallaba solito. Guadalupe terminó en la deshonrosa última posición con 0 puntos, siendo esta una de las peores presentaciones en la historia de la Copa Oro. Pasaron 10 años para que nuevamente los Guadaboys regresaran a la máxima competencia de CONCACAF. La Nations League de la CONCACAF fue puesta en marcha en el año 2018 con el fin de darle a las selecciones más débiles de la confederación la oportunidad de jugar más encuentros internacionales y de incrementar su nivel. Tomemos en cuenta que muchas selecciones de CONCACAF difícilmente pueden mantener un proceso, ya que se juegan muy pocos encuentros. El arranque de la clasificatoria de la Nations League para Guadalupe fue extraordinario, al derrotar con mucha autoridad a la colectividad francesa de San Martín por la cuenta final de 3-0. Los guadalupeños arrasaron en aquel partido. By Florian David. David coming through, and a play was none other than Yannick. This could be 3-0. He's able to strike it well, and he does. 3-0 for Guadalupe. El segundo encuentro se jugó en casa y los guadalupeños lucharon incansablemente para doblegar a Aruba. Sin embargo, poco y nada se pudo hacer para romper la igualdad. Guadalupe estaba obligada a sumar de a 3 para aspirar a una clasificación a las ligas de mayor jerarquía. Here's an opportunity again from our show, rounding the keeper, not enough power on it, and not enough as well to get it to Passap. Free kick, easily saved there by Kevin Ajax. This time for Yannick Passap. Wood strike, glancing across the face of goal and across Carisban. Why? En territorio curazoleño, los guadalupeños fueron víctimas de una goleada salvaje y descarnada a manos de Curazao por 6-0. Las chances de clasificar tanto a la Liga A como a la Liga B se fueron diluyendo. Prácticamente el final de Guadalupe se estaba sentenciando en aquel encuentro. Curazao, excellent. Lashed across. It's in again. Maceno could be free. Junga, it's 4. And my producer, as this one is across again. Terrific step over. Kulas. Totalmente resignado a jugar en la categoría más baja, Guadalupe intentó, por todos los medios posibles, vencer a su clásico y acérrimo rival, Martinica. Sin embargo, el claro dominio martiniqués se tradujo en una derrota de 1-0 para Guadalupe. Jobello the shot, and that's gonna get by. We're gonna have our first goal of the night coming from Wesley Jobello. Guadalupe, con apenas 4 puntos, con una diferencia de goles que lo colocaba por debajo de Aruba, no tuvo más remedio que jugar en la Liga C. Guadalupe, teniendo una historia respetable en el Caribe, fue encuadrado en un grupo que rayó en lo ridículo. Las escuadras de las Islas Turcas y Caicos y el territorio neerlandés de San Martín fueron los rivales de turno para los Guadaboys. Como todo el mundo ya sabía, Guadalupe arrancó ganando frente a San Martín con una goleada de 5-1. Claramente se supo de antemano que los guadalupeños solo estaban calentando para una posible clasificación a la Copa Oro. Lucas from David, beautiful goal from 35. Big strike from distance, spectacular goal. Onside. Chance for 4. There is 4. Florian David, his second scored earlier. Deflected and into the back of the net. It's a goal for Saint Martin from the corner. And a 5th goal for Guadalupe. En la ciudad de Providenciales, los guadalupeños se apiadaron de una escuadra tan mermada mental y futbolísticamente como las Islas Turcas y Caicos. Un 3-0 final enquistó completamente a Guadalupe en la primera posición de la tabla general. By Jerome, Mirval steps up and he places it in the corner. Mirval, he goes the same way and puts it in for his second goal of the day. Beautiful through ball here. Like Kende Labaile gets the goal. En tierras curazoleñas, a falta de un estadio decente en el propio territorio de San Martín, los guadalupeños no la pasaron del todo bien, pero a la larga salieron airosos, con una victoria de 2-1 que hizo posible que ascendiera de categoría. Por otro lado, había clasificado a la última ronda preliminar para regresar a la Copa Oro. All the way through for Mirval again, in on goal, and it's 2-0 to Guadalupe.
Some nervy moments at the back, and the referee points to the spot. Erwin Lake for St. Martin, and it's in. They pulled one back. Mejor cierre imposible, y Guadalupe se encargó de hacer añicos a las Islas Turcas y Caicos con una tormenta de goles. 10 dianas fueron más que suficientes para refrendar el claro dominio guadalupeño en aquel grupo. Guadalupe quedó primera de grupo con 12 puntos más que merecidos. Another cross towards the back post, a diving header, and it finds the goal for Valerius. Now it's Durban going for a goal. Valerius towards the back post, still bouncing around and into the back. Crosses it all the way to the top of the six. The shot in the box. Ramoth. Ramoth coming forward. Something else on here. Vikash Till. It would be 10 goals for Guadalupe. La última ronda preliminar a la Copa Oro fue una locura total para Guadalupe, por los resultados que se dieron en los dos juegos que disputó. El primer rival fue Bahamas, quien se perfilaba como clara víctima. Los guadalupeños vencieron por 2-0, con ciertas complicaciones, pero en sí, el objetivo de ganar frente a un rival accesible se había cumplido. La gran final se jugó frente a Guatemala. We'll get this out wide. Here comes the cross. It's blocked down. Chance coming, and it's in. Finally for Guadalupe, and it's Peyton to get the opener just past the hour mark. Ball out from underneath his feet. Pinop will provide the service again. The header is in, and Guadalupe doubles its advantage. And of course, Rafael Mirval. One more chance. Referee says no. That is it. And Guadalupe is moving on to the second round of Gold Cup preliminary matches. El encuentro entre chapines y guadalupeños quedó igualado a un tanto en el marcador. No se pudieron hacer daño en los 90 minutos reglamentarios, al no ser capaces de romper con la igualdad. Todo se tuvo que definir en la tanda de penales. Peyton has space. Peyton scores. Coming off his line, net is empty, and it is in for Guatemala. Ceballos. Oh, he missed it again for Guadalupe. It's over. Guadalupe to the group stage of the Gold Cup in penalties. Aquí entramos en un terreno bastante curioso como inaudito. Guadalupe festejó la clasificación a la Copa Oro, mientras que Guatemala no sabía en dónde ocultar la cabeza por la tamaña vergüenza que acababa de protagonizar. Sin embargo, ambas selecciones terminaron clasificando a la Copa Oro, gracias a que Curazao no podía contar con sus jugadores a raíz de los contagios por COVID-19. Guadalupe fue emparejado con las escuadras de Costa Rica, Jamaica y Surinam. El grupo se prestaba para que al menos los guadalupeños pudieran pelear por clasificar como segundos en la tabla de posiciones, pero claramente las cosas no iban a ser las mismas como eran en el 2007. Los tiempos habían cambiado y Guadalupe no iba a contar con el mismo nivel. El arranque de Guadalupe en la Copa Oro fue muy funesto y lamentable. Al caer a manos ticas por la cuenta de 3-1, los guadalupeños empezaron a remar contra corriente y las manecillas de reloj empezaron a resonar cerca del oído. Campbell rolls across Lassiter. They'll take it quickly, and it is in. Mirval. Diaz whips the cross. What a goal! Celso Borges. A pesar de arrancar con una victoria parcial de 1-0 en los primeros minutos de juego, el hecho es de que Jamaica siempre será una selección de ribetes muchísimo mayores. Una derrota de 2-1 sentenció la suerte de los guadalupeños. Solo quedaba jugar el encuentro por el honor frente a una ya eliminada Surinam. Would you believe it? In the United States soccer pyramid as Corey Burke lining this one up. Oh, what a finish that is! This is good football here from Jamaica. Flemings makes a couple defenders miss. Junior Flemings! Jamaica surely won it! Los sudamericanos derrotaron a Guadalupe por 2-1 en un encuentro que estaba para ambos. A pesar de saberse eliminados, los guadalupeños dieron pelea, buscaron incansablemente el partido y no dieron su brazo a torcer. Across, Peyton, equalizer! He started the play with that ball in. Inside, laid off, Hasselbank in the box, Hasselbank finishes and puts Suriname up 2-1!
Los Guadaboys terminaron colistas en la tabla con 0 puntos de 9 posibles. Lo que se pensaba que era un regreso triunfal terminó siendo una participación triste de una selección que ya sabía lo que era hacer historia en una confederación tan desigual como lo es CONCACAF. Guadalupe era una selección que se había acostumbrado a vivir en el más absoluto ostracismo y anonimato futbolístico. La Copa Oro cayó como regalo del cielo para que de una vez por todas la propia confederación se diera cuenta de la realidad que viven muchas de sus propias selecciones. Si bien es cierto, no es una selección afiliada a la FIFA, pero podemos decir que Guadalupe ha sabido reinventarse, ha sabido captar interesantes talentos en la madre tierra para luego consolidarse como una de las selecciones más fuertes y de mejor proyección en el Caribe. Sin duda, una historia bastante interesante y fascinante, ¿no les parece? Si les ha gustado este video, compártanlo con sus amigos, hagámoslo viral, hagamos que YouTube recomiende este video para que más gente lo pueda ver. Nos vemos a la próxima, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Cambio y fuera.